y nos daba una serie de argumentos, vamos a decir, de tipo procesal, si se quiere, ¿no? Él nos decía, bueno, este fallo es nulo de nulidad absoluta, me acuerdo apenas empezó la conversación, fue lo primero que dijo él, y después nos hablaba de una cuestión de competencias, ¿no? Que viene siempre muy bien Sí, explicarlo y seguir analizándolo, porque quienes no somos abogados, por supuesto, no entendemos un pomo de quién tiene legitimidad para tomar decisiones y quiénes no. Ahora, lo que a mí después me quedó dando vueltas, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Digo, más allá de que tuviese legitimidad o no la Corte Suprema para tomar una decisión respecto a las elecciones de las provincias, y más allá de la decisión que toman, que intuitivamente uno dice, che, me parece una barbaridad que 5 días antes de una elección, cuando ya está todo dispuesto para que la gente vaya a votar, se le diga a la gente, no vas a votar, ¿no? Uno preguntaba, bueno, a ver qué antecedentes hay, sabemos que hay algún antecedente del 2013, pero la realidad es que los antecedentes que recordamos todos de elecciones que se suspenden o de un puñado de personas que dicen la gente no va a ir a votar, nos remontan en realidad a la última dictadura cívico-militar, ¿no? Donde te decían no vas a ir a votar. obviamente. Entonces, más allá de todas estas conclusiones a las que uno puede llegar, lo primero que a mí me gustaría tener un poco más claro, que no lo tengo sinceramente, es si en la cuestión de fondo podría existir algo de razonabilidad por parte de lo que plantean los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, ¿había algún tipo de vicio en las candidaturas de algunos de los que se estaban presentando a elecciones como para que alguien dijera, che, acá hay algo que está mal? No, la verdad que no. A mí lo que me preocupa es que primero hay que ver, a veces seguimos analizando el fallo No, Natalia, no sé qué. de la Corte como si fuese Natalia, un evidente. fallo efectivamente Natalia, jurídico. Y no seguramente el doctor va a destacar el por qué. Hola. sí, no, evidentemente hay algún tipo de... Capaz estás con mala conexión de internet. ¿Por qué no la llamamos a Natalia Salvo por llamada común por otra línea? Te vuelven a llamar en un minuto porque nos interesa que te podamos escuchar bien, Dale, ¿sí? Ahí te vuelven a llamar en unos segunditos. dale, va. Bien, bueno, en instantes ahí depende de la velocidad de los dedos del chino Román. Vamos a estar conversando, ¿no? Con Natalia Salvo. Coméntame algo si querés. Pero sí Mientras tanto. tenía lo que sí llegamos a escuchar, ¿no? De Natalia es una definición que es no. No, una No. definición clarísima, Sí, muy muy fuerte. clara. No, porque sinceramente, ¿no? Uno podía decir, bueno, a ver, capaz está mal la solución, pero está bien el diagnóstico, uno podía preguntarse, ¿no? Digo, Sí. comparándolo con una enfermedad, que capaz te dicen, te dieron a tomar la pastilla incorrecta, pero digo, bueno, ahí está entonces en comunicación telefónica Natalia Salvo, a ver si te podemos escuchar ahora. Ah, hola Juan, ¿ahora me escuchan bien? Excelente. Bueno, no, te decía que seguramente el doctor Barcesat puso la cuestión jurídica mucho mejor que yo y explicó por qué ese fallo era nulo. Ahora, lo que a mí me preocupa es que, por supuesto, con el viso de legalidad que el consciente colectivo todavía tiene sobre la Corte, vemos en este fallo algo jurídico. ¿Y por qué respondo con la negativa a tu pregunta? No hay ningún tipo de vicio dentro de esas candidaturas. Desde ya que cada constitución provincial tiene asignado una especie de concepto de lo que es la alternancia, ¿no? Se pueden tener 2 mandatos como gobernador o vicegobernador. Ahora, acá lo que está haciendo la Corte es siendo el brazo jurídico de la terminal política de Juntos por el Cambio. Porque vos fíjate que inmediatamente con posterioridad salió Patricia Bullrich a decir que habían frenado las elecciones en un feudo. Y si vos te pones a leer los fallos escuetos de la Corte Suprema, lo que hace es poner de relieve el peligro del principio republicano de la democracia por las posibles violaciones de las constituciones provinciales. Y ahí es donde se entrelaza lo jurídico con lo político. Primero, porque la Corte no se puede pedir por esa situación porque somos un país federal. Se conservan las autonomías provinciales y por lo que dice el 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional, la materia electoral es propia de la provincia. Pero aún así, si se quiere ver o analizar la dimensión de la supuesta violación del principio de alternancia y demás, nos están haciendo identificar la alternancia con o bajo el ropaje de la alternancia
lo que se hace es proscribir una determinada posición política y prohibir a los representantes elegir a sus representados, elegir a sus representantes. Esto es lo grave. La democracia no se agota en el acto eleccionario porque supone un montón de otras situaciones, pero si hay un acto en la democracia que evidencia la existencia de tal forma de gobiernos, es la posibilidad de elegir a quienes te van a representar, sobre todo en una democracia representativa. Esto es lo que están prohibiendo. Por supuesto que, lo vuelvo a repetir acá, el horror no se presenta como tal. De hecho, vos hablabas de las últimas dictaduras. También existía un discurso de es necesario proscribir un determinado partido para volver al orden, a los efectivos valores. Entonces, nunca se va a decir, te vamos a proscribir porque pensás distinto. Se van a utilizar herramientas o artilugios como para llegar a ese fin. Y eso es lo que está haciendo la Corte. Identifiquemos esto: alternancia no es asegurar que un partido político gobierne y que después gobierne otro. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires hace 16 años que gobierna el PRO. Bueno, la ciudadanía se expidió y elige un mismo signo político. Después veremos los motivos sociológicos o no, si existen, por qué. Pero lo cierto es que ha sido elegido democráticamente este gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, lo mismo respecto a otras provincias. No identificar, es necesario que se cambie. ¿Por qué feudos? ¿Porque no gobierna el signo político que ellos quieren? Eso es lo peligroso. Y cuando hablamos hace muchísimos años, o ya varios por lo menos, del lawfare, es también esto: la utilización del poder judicial para implantar un determinado sistema. Y en el medio está el espionaje ilegal como herramienta, la suspensión de elecciones como otra herramienta. Es bueno volver a esa fuente, porque la verdad que supongamos que existiría algún tipo de objeción constitucional de cada constitución provincial, debería haber hecho la Corte Suprema Provincial y no 5 días antes, porque eso resiente y daña la institucionalidad, incluso hasta de manera presupuestaria, ¿no? Ya están impresas las boletas. Es realmente un vuelto mafioso a lo que fue el pedido de juicio político del Frente de Todos a los integrantes de esta misma Corte Suprema. Y Natalia, ayer Alberto Fernández en la cadena nacional hablaba un poco de los proyectos presentados, ¿no?, para intentar modificar algunas cuestiones del Poder Judicial. ¿Vos creés que eso podría cambiar la situación, que hace falta una reforma que sea más de cuajo, que tenga que ver más con el núcleo duro de este poder que, bueno, cada vez parece que empieza a tomar decisiones de otro de los poderes? Sí, yo por supuesto creo que hace falta más una reforma de cuajo, y eso no quiere decir que sean reformas contrarias a la ley. Digo que tienen que ser más determinantes. Pensemos qué sucedió a instancia del presidente de la Nación con el tema del Poder Judicial. En su mandato se inicia en su primer discurso hablando de los sotanos de la democracia y la necesidad de no judicializar la política ni politizar la justicia. Se han presentado leyes de reforma orgánica del fuero federal, la ampliación de juzgados. También se pidió a un consejo no vinculante de académicos las reformas necesarias, en donde estaba también la Corte. Pero yo creo humildemente que se peca de academicista. Y la academia también tiene sus representantes políticos adentro, que son los que legitiman y validan esta misma noción de poder judicial. Entonces me parece un poco ingenuo o demasiado, reformista, ¿no? Se sabe que eso no iba a salir por el Congreso, pensar que desde la academia viene la solución política a un problema tan grave. Porque fijémonos que en ese dictamen del año 2020-2021, creo, de casi 1000 páginas, se habló de la reforma de la Corte, y se puede hablar muchísimo, toneladas de tinta. Ahora, si no está la voluntad política como para hacerlo, no va a suceder. Hace 20 años atrás, exactamente en el mes de mayo del año 2003, junio, Néstor Kirchner, ante la primera amenaza de la Corte menemista, lo que hizo fue iniciar el proceso de juicio político. Tampoco le daba la correlación de fuerzas. Sin embargo, antes como hoy, también empezaron a fallar las internas de la misma Corte y los cortesanos tuvieron que renunciar y otros fueron destituidos por juicio político. Entonces, me parece que la solución viene desde el punto de vista político. Y si me preguntas qué soluciones de cuajo yo
propondría, bueno, estamos acostumbrados a las agendas de mínimas, porque las agendas de máximas no van a pasar por la correlación de fuerzas. El Poder Judicial necesita una gran reforma que tenga que ver con la popularización de un poder que está sustraído al pueblo en su institucionalidad, en su composición, en su forma de ingreso, en el conocimiento de sus caras, en todo. ¿Por qué los jueces tienen que ser abogados? Por ejemplo, es un típico doctrinario que ya fue tocado por varios. Y en el Congreso, por ejemplo, quienes están integrando la Comisión de Salud tienen sus asesores que son médicos. ¿Por qué no puede suceder lo mismo con los jueces? Tenemos la imposición constitucional de los jueces por jurados que no se cumplió. Entonces, realmente si hay una reminiscencia aristocrática de este país, desde su propia constitución, de nuestro país, es el Poder Judicial, que requerían que sean letrados o abogados quienes integraban sus, y por lo tanto opuestos al pueblo, que en ese momento estaba no alfabetizado, porque eran los que sabían leer y escribir. Entonces, la verdad que las leyes se presumen conocidas por todos, entonces se presumen conocidas por todos, tal como dice el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué entonces no puede ser integrante de un juzgado aquella persona que no es abogada con sus asesores pertinentes? Me parece que ese es el cambio de cuajo, entre otros, ¿no? Además de elegir de manera popular los jueces y las juezas. Mira que novedoso lo que planteas, qué interesante, la verdad. Quería preguntarte tal vez, Natalia, un poco tu opinión acerca de, ya yendo capaz a un costado más político, ¿no? De lo que fue el discurso del presidente de la Nación ayer en cadena nacional. Él en algún momento, incluso de una manera bastante sutil desde mi punto de vista, termina planteando: necesitamos más representantes comprometidos con la democracia, más ciudadanos movilizados por una democracia plena y participativa para salir de este círculo vicioso. Entonces, me gustaría, primero, sé que algunas críticas que se le hicieron, algunos dicen que hubo tal vez cierta tibieza, preguntarte, bueno, ¿qué opinas al respecto? Y segundo, si avisorás algún tipo de reacción popular que pueda compararse con lo que fue aquel otro fallo escandaloso. De hecho, miro ahora tu perfil de Twitter y veo que tenés una foto del pañuelazo que se hizo hace 6 años, ayer se cumplían 6 años, sí, cuando la Corte Suprema de Justicia mala cuenta, sí. Dictó el 2x1 que beneficiaba a los represores. Entonces, ¿crees que es posible pensar que se vaya camino en los próximos días a algún tipo de repudio masivo a lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia? Marchas contra la Corte existieron ya tuvimos desde el año 2022. La primera fue en febrero del año 2022. Lamentablemente éramos todos o abogados o referentes de derechos humanos, jueces también, y la última que hubo contra esta Corte sí hubo más representantes políticos y más personas o gente que no tuviera que ver tanto con el palo. Pero la verdad yo no avisoro que inmediatamente esto suceda. Y esto también es una crítica a la autoridad presidencial. ¿Por qué? Porque la autoridad presidencial fue elegida para gobernar. Y el músculo político se lo da, por supuesto, el respaldo popular, como pasó con Vicentín. Ahora, no podemos pretender que es difícil, por supuesto que sí. ¿Qué más se puede hacer? Gobernar, por ejemplo. No, hay un montón de herramientas y herramientas. Pasa con respecto a la designación de jueces. Tenemos a un poder judicial vaciado, con el argumento de no hay que entrometerse. Bueno, ante la flaqueza de un poder judicial que está vacío, se pueden nombrar perfectamente esos jueces en los juzgados con vacancias. Sí, me parece que pedir responsabilidad a un pueblo que perdió participación en el Producto Bruto Interno, su carácter de trabajador o trabajadora, en donde la inflación le está comiendo el poder adquisitivo del salario, suben las tarifas y demás, por lo menos por la plataforma en que fue votado nuestro gobierno, y es desconsiderado, por lo menos. Bien. Vos decís que de algún modo le está tirando la pelota a un pueblo que la está pasando mal, en definitiva. Sí, y que la está pasando mal y que apoya, porque vos bien referías, Juan,
en el 2017, cuando gobernaba otro signo político que salía a las calles con las fuerzas de la ciudad de Buenos Aires a reprimir, se manifestó en todos los arcos políticos, porque es un patrimonio nacional la memoria, la verdad y la justicia. Entonces, que este pueblo no sale a bancar las decisiones de los dirigentes, yo sí puedo aceptar que la temática judicial es una temática palaciega aún para el pueblo, pero tenemos los representantes de la Comisión de Juicio Político que están poniendo todos sus esfuerzos para juzgar con el mecanismo constitucional que se establece a los jueces de esta Corte, y bueno, entonces también el Poder Ejecutivo tiene que hacer lo propio. Clarísimo. Natalia Salvo, te agradecemos mucho por esta conversación con Radio Caput. No, les agradezco a ustedes y un abrazo para todos allí en Caput. Un abrazo. Hablábamos con Natalia Salvo, entonces abogada, docente universitaria, presidenta de la corriente, ahora si lo digo bien, corriente de abogados laboralistas 9 de julio. Algo interesante que no lo había pensado hasta que lo planteó ella recién, ¿no? Porque de repente se habla mucho en los ámbitos de militancia acerca de, ¿qué pasa que el pueblo está desmovilizado en comparación a otros momentos? Y es cierto que, claro, no es lo mismo, digo, a ver, las personas que se movilizaban